viajeros, ¿qué tal? ¿Cómo va esa vida? Espero que muy pero muy bien y me alegro muchísimo por eso. Posiblemente acabes de reservar o estés en ese proceso de un vuelo y te encuentres con que tienes una conexión o una de esas mal llamadas escalas muy pero muy largas. Y seguramente se te habrá cruzado por la cabeza la posibilidad de poder aprovechar y hacer una pequeña recorrida por esa ciudad para tener un pequeño contacto o conocerla un poquito. Pero claro, aquí se nos presenta otro problema. ¿Qué hago con el equipaje? Bueno, que sepas que hay una gama de opciones bastante interesantes. Así que si este es tu caso y eso te interesa, quédate a ver el vídeo, vamos a la presentación y ya te lo cuento. Acabamos de ver una serie de opciones de vuelos y la más económica, la más conveniente nos da esa conexión, esa espera muy larga en el aeropuerto. Pero bueno, como les decía al principio, puede ser una opción más que interesante para poder aprovechar y tener un vistazo muy por encima de esa ciudad. Lo que tenemos que hacer como primer paso, si optamos por esto, es planificarlo bien. Como siempre les digo, antes de salir de casa tenemos que llevar todo bien planificado. Aquí tenemos que tener en cuenta una serie de cosas antes de largarnos así a lo loco a salir del aeropuerto y a recorrer una ciudad. Lo primero que tenemos que hacer es ver desde ese aeropuerto hasta el centro de la ciudad qué medios de transportes hay, cuánto demoran, cada cuánto salen, para tener más o menos un panorama del tiempo. Porque, por citar un ejemplo, en el caso de que tengas que hacer esa conexión, supuestamente en Orly, en París, o en Barajas, en Madrid, tienes que saber que el tiempo de viaje hasta el centro de la ciudad prácticamente está en 1 hora, más una frecuencia que podrán ser 15 minutos, de lo cual tenemos que tomar ese máximo siempre por las dudas, ya tenemos 1 hora y cuarto. Entre ida y vuelta nos va a consumir 2 horas y media. Más 2 horas y media antes de estar de vuelta en el aeropuerto, ya tenemos 5 horas que se nos evaporan, desaparecen. Y el resto que nos quede es el tiempo que vamos a disponer para poder ver un poquitito de esa ciudad. Si todo esto te encaja, te cuadra bien, entonces bueno, vamos a pasar a qué es lo que puedes hacer con tu bendito equipaje. Como primer punto, si tu maleta fue facturada o despachada directamente a destino, entonces ya ahí te despreocupas del equipaje grande, el pesado, el que es más incómodo. De no ser así, que porque hay cambio de línea aérea o lo que fuera, tienes que retirarlo en ese aeropuerto de conexión, la primera medida que tienes que tomar es ir al mostrador de esa segunda línea aérea para intentar hacer el check-in. Muchísimos casos hay en los que puedes hacerlo con mucha anticipación. Hay otras líneas aéreas que no, que lo abren recién 3-4 horas antes. Si tienes la posibilidad ya de hacerlo, bueno, las facturas, haces el check-in y ya te desligas de un problema. Si no lo pudieras hacer, entonces aquí vamos a ver cuáles son las opciones que tienes. En todos los aeropuertos, en el hall principal, en este momento son empresas privadas, hay locales de consignas o depósitos de equipajes. En el caso de España suelen estar denominadas como tiendas del viajero. Son, como les decía, empresas privadas que tienen estas tipo taquillas, cajas con cerradura donde puedes dejar tu equipaje. Estas no son las más baratas, sí son las más cómodas obviamente porque ya lo dejas ahí en el mismo aeropuerto. Normalmente en los grandes aeropuertos españoles, como pueden ser el Adolfo Suárez de Barajas en Madrid o el Prat de Barcelona, el coste está por 2 horas unos 6 euros y de 2 horas en adelante durante todo el día unos 10 euros aproximadamente. Ahora, si solamente te vas a mover con un pequeño equipaje, ya sea una mochila pequeña o un carrión, una pequeña maletita, lo mejor es dejarlas en el centro de la ciudad. Ahí tienes un montón de opciones. Por empezar, en todas las estaciones de ferrocarril y autobús hay oficinas o espacios de consignas de equipajes, de depósitos. Estas suelen ser normalmente más baratas, salvo por lo menos de las que yo conozco, las de la estación de Sants en Barcelona, que es la estación desde donde se llega desde el aeropuerto. Cuestan exactamente lo mismo que en el Prat, entonces ya ahí en ese caso convendría más dejarlo en el aeropuerto y ya uno va con lo puesto nada más, mucho más liviano, más cómodo. En el caso de otras ciudades, como puede ser Madrid, la estación de Atocha, que también es uno de los puntos de llegada desde el aeropuerto, sí cuentan con una consigna realmente muy completa, muy buena y bastante más barata. Ahí más o menos un bulto pequeño, una de estas taquillitas más pequeñas,
pueden estar costando los 3,50 aproximadamente, y una más grande o por todo el día más o menos 6 euros aproximado, con lo cual te ahorra ya un dinero. Pero hay otra opción que todavía es más interesante si no vas demasiado cargado. En la actualidad hay muchas empresas privadas que tienen este tipo de servicio en prácticamente todas las grandes ciudades del mundo. En el caso de Europa, por ejemplo, una de las más difundidas, de las más grandes, está creo que en alrededor de 70 países, como lo vemos aquí. Estos tienen locales distribuidos por todas las ciudades y generalmente están ubicados muy estratégicamente, cerca de las estaciones de ferrocarril, de las estaciones de autobuses, pero también de los puntos turísticos de mayor interés. Y estos además tienen la ventaja que funcionan, tanto esta empresa como muchas otras, porque hay varias más, en locales que son cafeterías, pequeños bistrós y restaurantes pequeños, tiendas, que si tú llegas a uno de estos locales, si es por ejemplo una cafetería, además de poder guardar tu equipaje, ahí podrás disponer, no es obligatorio obviamente, pero la posibilidad de tomarte un café o consumir algo, pero a su vez disponer de una red Wi-Fi o Wi-Fi gratis, utilizar los baños, con lo cual es un servicio bastante completito. Y el precio de estas taquillas, digamos, de estas consignas, van desde el €1,90, 2 euros vamos a decir, en adelante. O sea que son bastante económicas. Y es una muy buena opción porque generalmente están muy bien ubicadas. El tema con estas consignas privadas es que tienes que hacer la reserva previa por internet, ya fijando el día y la hora aproximada de llegada. Ellos te van a dar un código de reservas y con eso ya tendrás acceso al momento de llegar a tu casillita, a tu caja, y para retirarlo lo mismo. Entonces eso es importante saberlo, que hay que hacer la reserva a través de internet. Hay, como les decía, muchas empresas, solamente hay que tener más en cuenta la ubicación de cada una y ver cuál es la que nos va a resultar más cómoda. Este tipo de consignas son muy útiles también y muy interesantes tenerlas en cuenta cuando uno está pasando unos días en una ciudad y al momento de hacer el checkout, que sabemos que siempre es antes del mediodía, y tú habías elegido un hotel por una cuestión de precio, más que nada un poco fuera del centro, cuando sales puedes dejar el equipaje en depósito ahí si vas a tener que ir al aeropuerto por la noche, entonces te queda toda esa tarde y no vas a andar cargando maletas. Pero después resulta un poco incómodo volver otra vez al hotel a retirar el equipaje para regresar otra vez al centro y desde ahí trasladarte al aeropuerto. Entonces una de las opciones muy interesantes es ya salir del hotel con todo, dejar todo tu equipaje en una de estas consignas al lado o en la estación, tanto de tren como de autobuses que van al aeropuerto, recorres la ciudad y cuando ya vayas en dirección para embarcar en tu vuelo, la recoges y te vas directamente. Entonces es muchísimo más cómodo, es más práctico. Después hay también otras opciones, recursos más económicos, por decir así, que esto también tendrán que verlo un poquito en internet. Casi todos los grandes centros comerciales disponen de una sala de consignas, de depósito de equipaje, de bultos. Esto no está hecho para viajeros, básicamente, sino para las personas que van a ir a comprar al centro comercial, que ya vienen de hacer compras en otro lado, con un montón de bolsas, entonces las meten ahí, cierran con llave o con una clave electrónica y se van al centro comercial a hacer más compras, a gastarse su dinero, y cuando terminan recogen todo y se van. Estas taquillas, estas consignas suelen tener un valor de aproximadamente €1 por día, pero nadie te va a impedir ni a prohibir que tú llegues con tu mochila o tu maleta, la metas ahí y en lugar de ir a hacer compras te vayas a recorrer la ciudad. Lo puedes hacer tranquilamente. Lo único que hay que tener muy en cuenta en estos casos son los horarios de atención. No va a ser cosa que te distraigas porque tu vuelo sale muy tarde por la noche y cuando llegues a recoger la maleta el centro comercial haya cerrado y tu equipaje se quedó ahí dentro. Entonces esto hay que tener mucho cuidado. Después, por último, le daría otras dos opciones. Una de ellas realmente nunca la utilicé, sé que existe, que son los hostels. Así como el hotel, como hablábamos recién, cuando tú lo dejas, puedes dejar tu equipaje ahí en consigna, en depósito, hasta que tengas que irte al aeropuerto, no hay ningún problema, pero eso es un servicio que está dado para los huéspedes. En cambio, los hostels, además de hacérselo para los huéspedes, hay algunos de ellos que están indicados como consigna de equipajes, que no siendo cliente tú puedes ir y dejar
tu bulto de equipaje ahí, normalmente cobran algo de unos 5 euros por día, están todo el día, las 24 horas, y en algunos otros casos es gratuita, pero bueno, eso hay que verlo, también buscarlo por internet, a ver cuáles son los que tienen ese servicio y cuál es el que te queda más conveniente, más a mano. Es simplemente como un dato para tener en cuenta. Y ya como último recurso, este es gratis, pero también hay que reunir un par de condiciones. Son cadenas de supermercados que hay, que a diferencia de esos grandes supermercados, como puede ser un Carrefour, por ejemplo, que generalmente tienen una, dos o tres superficies en una ciudad grande, que son muy grandes y están normalmente medio fuera de la ciudad. Por lo menos aquí en España hay alguna cadena de supermercados que, a diferencia de eso, tienen supermercados más pequeños distribuidos por todos los barrios de la ciudad. Y en la entrada tienen unas pequeñas taquillitas, que son pequeñitas, son más o menos de 40 por 40, una cosa así, donde puedes dejar un pequeño bulto. Obviamente eso está hecho para que alguien que hizo una compra en otro sitio pueda dejar ahí una bolsita, entrar a hacer la compra del supermercado y después irse. Pero yo he probado que una mochila pequeña, si es un bulto no muy grande, puede llegar a entrar. Eso le pones una moneda de 50 céntimos o 1 euro, cierras con llave y te la llevas. Y cuando vuelves, al abrir, te devuelve la moneda, con lo cual te sale gratis. Lo que sí también, el horario de atención de estos supermercados van de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta también. Así que bueno, amigos, estos son más o menos las formas que tienes de poder dejar tu equipaje de manera segura, a buen resguardo, andar cómodo, ligero, para poder hacer una visita express a una ciudad de 2, 3 o 4 horas. Si este tema les ha interesado, consideran que puede ser útil, le pido que le den un like. Si aún no estás suscrito al canal, lo puedes hacer cliqueando este botoncito que está en el ángulo inferior derecho. Más abajo está la campanita para activar las notificaciones de los nuevos vídeos. Que lo compartan con amigos que estén planificando un viaje. Y como siempre, darles las gracias por estar ahí. Les mando un abrazo muy grande y ya nos vemos en el próximo vídeo con otro tema. Hasta la próxima.